horas 18 minutos en la República Argentina y la verdad que la jornada de hoy, la de ayer especialmente, tienen mucho que ver con cuestiones que a diario nos preguntamos por dónde pasa en estos momentos la identificación del gobierno nacional y cuáles son las medidas que va a tomar en su alineamiento ideológico con los Estados Unidos. Ayer se dieron un par de situaciones bastante particulares. Por un lado, la ministra Patricia Bullrich firmando un convenio con el ministro Supar inglés, en las cuales iban a implementar acciones de seguridad conjunta. Por otro lado, la visita hoy del responsable para América Latina de los Estados Unidos, de la parte también militar, y también una definición y un permiso que las Fuerzas Armadas consiguieron para detener a gente en la frontera norte de nuestro país. Estamos en comunicación con Agustín El Rossi, ex ministro de Defensa del gobierno del Frente de Todos. Y la primera pregunta, disculpa que te saque un poquito así del tema, Agustín, tiene que ver con qué te agarramos haciendo en tu casa. Bueno, no estoy en mi casa. Bien, bien. La verdad no que estoy acá en Buenos Aires y estoy en una habitación del hotel en donde habitualmente paro, donde estoy en Buenos Aires. Recién terminé de desayunar y estaba ya acomodando la valija porque después del mediodía vuelvo para Rosario. Bueno, volvés para Rosario y con estos tres ítems que de alguna manera te interpelan, nos interpelan a todos, pero en particular a vos que fuiste parte del gobierno anterior y un cambio rotundo, un vuelco que tuvo estos tres ejemplos. Por un lado, Patricia Bullrich en Inglaterra, por otro lado, hoy Javier Milei va a recibir justamente al enviado del Comando Sur de los Estados Unidos, y Luis Petri habilitando, y el gobierno habilitando la detención en fronteras al uso propio de la dictadura. Bueno, empecemos por lo último. Está claro que eso es absolutamente ilegal, por más que el ministro Petri haga referencia a un decreto que firmaron el año pasado sobre fines del año y una resolución que dictó él. Los militares que actúen deteniendo civiles en la frontera norte, en cualquier condición, están incumpliendo la ley de defensa y la ley de seguridad interior, sobre todo la ley de seguridad interior, que claramente le prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad interior, y que en el caso de que eso suceda, estarían infringiendo la ley. La detención de civiles es una tarea eminentemente policial, ¿no? Eminentemente policial, y me parece que lo que está sucediendo es fundamentalmente esto. Bueno, en un contexto en donde ya hace bastante tiempo, desde el inicio del gobierno, que el tándem Petri-Bullrich, mejor dicho Bullrich-Petri, porque la jefa de eso es Bullrich, intentan meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Es el sueño húmedo de la ministra de Seguridad, convertir a las Fuerzas Armadas también en una fuerza de seguridad bis, en una policía bis, y con eso, intentaron de diferentes maneras. Inclusive vos te debe acordar que mandaron un proyecto de ley al Congreso que fue debatido en el seno de la Comisión de Defensa y no encontró acuerdo, no encontró consenso, y ahora lo tratan de meter por la ventana con una decisión que es un decreto y una resolución. Todo el mundo sabe que un decreto y una resolución tiene menor jerarquía legal que la propia ley, así que lamentablemente los militares que lleguen a utilizar, a detener civiles utilizando ese decreto o esa resolución, van a estar incumpliendo la ley. En este punto, disculpa que te interrumpa, Agustín, ¿vos considerás que las Fuerzas Armadas aceptarán tranquilamente la intervención en el territorio? Bueno, mi información me indica, y mi análisis es que no hay consenso en el interior de las Fuerzas Armadas de una cuestión de estas características, porque hay que ser claro, la información se filtra a través del diario Clarín, de un periodista, Daniel Santoro, que en general tiene buena relación con las Fuerzas Armadas, y seguramente por el tenor de la nota salió del propio personal militar.
Ahora, lo terrible, lo inconveniente de todo esto es que Petri utilizar un dicho común, digamos, como carne de cañón al personal militar detrás de un posicionamiento político / personal que tendrá intereses en la provincia de Mendoza, o cumpliendo las directivas que le manda Bullrich, pero expone claramente al personal militar, ¿no? Esto no está disociado de la visita que tenemos ayer, que llegó el nuevo jefe del Comando Sur a la Argentina. Nuevamente va a ir a Ushuaia, está allí el interés principal de los Estados Unidos en la base militar naval, que debería ser una base construida por nosotros y operada exclusivamente por la Armada Argentina, y los Estados Unidos claramente que tienen interés en esa base. Desde el punto de vista geopolítico es la base militar más austral, el puerto militar más austral del mundo, en esta zona del hemisferio. Pero bueno, la política del Comando Sur para las Fuerzas Armadas, americanas o de Sudamérica, es lo que ellos llaman la doctrina de las nuevas amenazas, es que las Fuerzas Armadas estén dedicadas a combatir el narcoterrorismo. Y en Entonces, ese... la sacan de su misión principal, que es la defensa, la convierten en una Guardia Nacional y obviamente la tarea de la defensa se la preservan ellos mismos, los propios Estados Unidos, que darán defensa continental a los países que vayan en este sentido. Bueno, este es el plan claramente de Bullrich. Alrededor de esta base o nueva generación de este puerto también había inversiones en su momento vinculadas a China. No hubo para la limpieza de la Antártida, lo que tenía que ver la limpieza de la Antártida. No, las inversiones chinas fue un verso de ellos. Ok. No hubo nunca. Y el reservorio y en la creación del reservorio que se había planteado en ese momento para generar inclusive ingresos para la Argentina a través, creo que alguna vez lo explicaste siendo ministro de Defensa, que tenía que ver con utilizar la potencialidad justamente de ese puerto para servir a los demás países que están en es una base naval y obviamente que se puede convertir en un puerto mixto que dé apoyo logístico a todos aquellos buques que van a la Antártida, porque se termina convirtiendo en el puerto militar civil, si se quiere, más cercano a la Antártida. Entonces, claramente que es una cuestión que se debería hacer y que se debería llevar adelante. O sea, alejada la cuestión china, entre comillas, está claro que esto, además, de alguna manera, tomando en cuenta, no sé si llegaste a leer el documento del Ministerio del Interior de Seguridad de ayer, hablando de los trabajos conjuntos con Inglaterra. Bueno, eso también es una enorme contradicción, ¿no? Porque, bueno, pero está claro que ellos no tienen la mirada que nosotros tenemos alrededor de Malvinas, ¿no? Porque ahí se mezclan las cosas. Si usted hace un acuerdo con el Ministerio de Seguridad inglés, bueno, seguramente ahí también va a participar parte de la inteligencia. Y si usted participa en parte de la inteligencia, seguramente allí podrán los ingleses meterse y tener informaciones directas o indirectamente de todo lo que pueda pensar y desarrollar las Fuerzas Armadas en la Argentina, las fuerzas de seguridad, la cuestión de Malvinas. La verdad que cooperar con Inglaterra en materia de seguridad, para un país como nosotros, que tenemos una parte de nuestro territorio intrusado por esa potencia imperial, solamente tiene que ver con la cabeza de cipayos que tienen, entre otros, Bullrich, ¿no? No hay que olvidarse que Bullrich, en plena pandemia, propuso que le entreguemos las Malvinas a Pfizer, ¿no? Para que Pfizer nos dé la vacuna, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Así que esa ha sido la situación. ¿Y cómo te imaginás el avance, digamos, hasta qué grado, hasta qué lugar puede llegar a tomar este posicionamiento y cambiar
en definitiva, el pensamiento de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad, la intervención también de la Fuerza de Seguridad en cuestiones de conflicto interior. ¿Cómo estás mirando, tenés esa mirada hoy? Bueno, nosotros tenemos que ser muy críticos. Ustedes fíjense que con esta medida de que tomó el ministro Petri, los ministros del radicalismo también se opusieron, ¿no? Tanto Ricardo López Murphy, con los exministros, como Horacio Jaunarena, también se opusieron a una decisión de estas características, que es claramente ilegal. Yo vuelvo a decir, perjudican al personal militar. Lo que pasa es que, bueno, que después esto también depende de, como vos decís, de la conducción militar y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo siempre pensé que el personal militar y la conducción del personal militar en Argentina tenía absolutamente claro lo que sucedió durante la dictadura y cómo fueron las responsabilidades posteriores, porque Videla murió en la cárcel y Martín de Dios murió en el casco del campo de Estancia, ¿sí? Entonces siempre los civiles, como en este caso Petri, los instrumentaron y después nos hicieron cargo o le esquivaron a las responsabilidades. Entonces el que se va a comer la denuncia va a ser el pibe oficial, suboficial, soldado voluntario que detenga a un civil. Se la va a comer. Y después habrá que ver qué es lo que hacen, digamos, ¿no? Y Petri estará en Mendoza tomándose algo, digamos, ¿no? Esto es así, porque esta es la realidad. Además, mire, dicen, van a llevar 1.300 hombres. ¿Y dónde lo van a sacar? No, sí, los tienen 1.300 hombres. Después tenés que dividirlo por 3 turnos, de 8 horas. Entonces te queda más o menos 430. 430. Ahora, la mayoría de esos 1.300, suponete con toda la furia, 300 serán entre oficiales y suboficiales. Con toda la furia. 1.000 son soldados voluntarios. Son chicos de entre 18 y 28 años que cobran un poco más que un salario mínimo, con una instrucción militar, sí, claramente, capacitados con una instrucción militar, pero que no tienen un escalafón permanente dentro de la Fuerza Armada. De hecho, a los 28 años se tienen que ir sí o sí. Entonces, ese chico, además, debe mirar que lo mandan a hacer la misma tarea que hacía un gendarme. Y el gendarme, en la categoría inferior, el alférez, que es el que ingresa, tiene cobra muchísimo más, mayor cantidad de ingresos y está más capacitado claramente que el personal militar para llevar adelante esa tarea. Y en este contexto, esta vuelta atrás de la historia, las medidas que viene tomando Patricia Bullrich en cuanto a las manifestaciones, la seguridad interior, que va todo de la mano. Vuelve a aparecer de alguna manera este binomio de obediencia debida, estas dos palabritas que de alguna manera entiendo que lo están marcando. Pero la justicia ya tiró por la borda eso. Si hay un militar que cree que cumpliendo esto después se va a sostener con la obediencia debida, ya la justicia tiró por la borda, porque además ahora nadie puede alegar desconocimiento. Primero, ningún militar debería desconocer las leyes de defensa y de seguridad interior. Pero supongamos que no lo conozcan, el debate público que ha adquirido, ninguno de ellos puede negar desconocimiento. Entonces, lo lógico y lo razonable es que se nieguen a hacer una situación de esta característica, que hagan el patrullaje, pero que se nieguen a detener civiles. Esto sería, lo más razonable sería que el ministro Petri deje de hacer papelones, se ponga un poquito serio y derogue esa parte de la resolución que le permite a los militares a detener civiles, que los obliga a detener civiles en caso de flagrancia. Si hay un caso de flagrancia, lo que tiene que hacer el personal militar es avisar a la fuerza de seguridad. No tiene que meterse. Sí. Esto es así porque está planteado así en las leyes de defensa y de seguridad interior. De hecho, ha habido un caso, ¿no?, en estos últimos días también en un cuartel con
con un suboficial o una suboficial, no recuerdo bien ahora, pero que efectivamente sufrió algún tipo de acoso por sus compañeros. No puedo dejar de cerrar la nota, Agustín, sin preguntarte, definiste una candidatura a diputado en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ves en particular tu situación allí y cómo visualizás desde afuera lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo hace tiempo que estoy, desde que dejamos el gobierno, recorriendo la provincia de Santa Fe, hablando con los vecinos, con los ciudadanos y obviamente con nuestra dirigencia, y claramente tengo voluntad de encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo. Yo creo que si el peronismo en Santa Fe hace un esfuerzo y logra una lista de diputados unitaria, una lista de diputados de unidad, que estén representados todos los sectores, vamos a estar en condiciones de hacer una muy buena elección y hasta de ganar la elección nacional, porque el escenario que ha quedado configurado en la provincia de Santa Fe después de las elecciones de constituyentes es un escenario de tercios, con tres protagonistas del peronismo, Unidos, que es la fuerza política del gobernador Puyaro, y la Libertad Avanza. En un escenario de tercios, yo creo que tenemos la enorme potencialidad de poder ganar las elecciones, habida cuenta además que todas las encuestas marcan que hay un 45, casi 50% de ciudadanos santafesinos que están en contra del presidente Milei, que manifiestan un sentimiento claramente anti-Milei. Tenemos que construir una lista que sea capaz de representar e interpretar ese sentimiento, y tengo confianza de que vamos a poder ganar las elecciones. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo pensás que va a terminar definiéndose la situación interna? Bueno, yo confío en que vaya a ser una lista unitaria. Me parece que Cristina ha hecho gestos más que elocuentes para que se conforme un acuerdo, y apelo a la inteligencia y la sabiduría de nuestros dirigentes para que eso se llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, Agustín Rossi, por estos minutos aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Abrazo. Pasó entonces por Triple Click el ex ministro de Defensa del Frente de Todos.